Una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Tuvimos una pausa larga por el Mundial, estamos hablando de contrato de trabajo, pero pues hay un nuevo reglamento que además está calentito porque entró en vigencia hace muy poco tiempo, y vamos a hablar con nuestros habituales de la mesa. Rafael Alonso, desde España, desde La Coruña; Belén, no me acuerdo el apellido, pero es Belén, que es nuestra participante desde Uruguay, pero hoy está en vacaciones; y quien les habla, Andrés Charria, desde Bogotá. Rafa, buenos días acá en Colombia. Hola, saludos a todos, feliz año en este nuevo programa de 2023 y con muchas ganas de retomar la actividad en Deporte al Derecho. Un poco desilusionante la participación española en el Mundial. Nos fuimos desinflando, metimos todos los goles el primer día. El primer día, y jugaron bien contra Alemania, pero yo no vi el partido que los eliminaron, pero me dicen que fue un desastre. Pero bueno, eso ya se habló mucho. Yo tengo un editorial chico, pero hay que darlo. Rafa tiene uno mucho más interesante. Salió la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial de Dopaje 2023, y contrario a lo que se pensaba, el tramadol sigue sin estar incluido en la lista. Está en una cosa que se llama el Programa de Seguimiento 2023, que digamos que es una antesala para incluir sustancias prohibidas en la lista. De manera que el tramadol todavía para la Agencia Mundial de Dopaje sigue estando permitido, o por lo menos no está prohibido, porque está como sustancia de seguimiento en narcóticos. Dice en competición la codeína, la demorfina y el tramadol, y la hidrocodona, sí. Entonces, el tramadol no está prohibido, está en un monitoreo del 2023, de manera que para UCI, Nairo Quintana sigue siendo un culpable de utilizar tramadol, pero para WADA no pasó nada. Por lo tanto, Nairo puede seguir compitiendo, y en eso está. Y también está, a mí me llama mucho la atención porque es cíclico, la cafeína como estimulante en competición está en un programa de seguimiento. Cafeína, eso es complicado, y más en un país que tiene una tradición de ingesta alta de café. Yo creo que yo puedo dar, hasta las 12 del día, yo puedo dar positivo por cafeína, porque me tomo 6 o 7 cafés, a veces bastante cargados, de manera que supongo que impondrán algún umbral, pero también he visto deportistas que consumen 3 o 4 expresos, o que se toman 2 bebidas cafeinadas como Red Bull, y hay algunos geles que se consumen y que tienen cafeína, de manera que habrá que mirar bien qué es eso. Ese es mi editorial. Hay que mirar la lista, no vaya a ser que pase lo de la Sharapova, que por cuestión de días podía y no podía consumir una sustancia, y resultó sancionada fuertemente por la ingesta de meldonium. Entonces, pues se recomienda mirar la lista y ver qué hay nuevo. Rafa, tu editorial. Bueno, mi editorial tiene que ver con una sentencia novedosa que se tuvo conocimiento de ella en el día de ayer en España, que es una sentencia emanada del Tribunal Supremo, en concreto de la Sala de lo Penal. Y tiene importancia porque es la primera sentencia que dicta este tribunal sobre un nuevo delito que tipifica los amaños deportivos en España. Es el delito de corrupción entre particulares en su versión de corrupción en
en el ámbito deportivo. Lo curioso de este caso es que en la instancia anterior los culpables habían sido condenados por las acciones llevadas a cabo en 2 encuentros cuando habían sido completamente distintas, si me explico. Estamos en el término de la temporada 2013-2014 y en Osasuna se jugaba la permanencia para no descender de categoría junto a otros equipos, como por ejemplo el Valladolid, mientras que el Betis ya estaba matemáticamente descendido. Entonces, según los hechos probados en estas sentencias, directivos de Osasuna dieron unos incentivos económicos a 2 jugadores del Betis para que en la penúltima jornada, que el Betis no se jugaba nada y debía jugar contra el Valladolid, que era rival directo de Osasuna, intentasen por todos los medios ganar el Betis al Valladolid, que le interesaba a Osasuna. Mientras que en la última jornada se dejasen perder en el partido que debía jugar el Betis contra el Osasuna. Entonces, en la audiencia provincial, en la instancia anterior, se consideró que ambas conductas eran susceptibles de constituir el tipo delictivo, de alterar la integridad de la competición, tanto lo que son las primas por ganar, las llamadas primas a terceros, en este caso para el partido contra Valladolid, como obviamente las primas por perder, el comprar el partido más que primas, ¿no? Y el Tribunal Supremo, lo curioso de la sentencia de ayer es que considera que la primera conducta, la de primar a un tercero por ganar, no por dejarse perder, no puede ser una conducta punible de acuerdo con este delito, con este tipo delictivo. Y el razonamiento es muy sencillo. Dicen los magistrados del Tribunal Supremo que cuando uno acepta una cantidad por dejarse perder, sí que está teniendo una actuación decisiva en el resultado de un encuentro, porque si uno quiere dejarse perder, va a perder. Mientras que al contrario, si uno recibe un dinero por ganar, puede que gane, puede que no gane, porque el resultado en ese caso ya no depende solo de su propia conducta, porque enfrente hay un equipo que también va a tener interés en ganar, como en este caso era el Valladolid, por estar inmerso en la misma lucha que los Osasuna por la permanencia. Así que esta sentencia considera que las primas a terceros por ganar no son delictivas, cuestión distinta es que puedan ser objeto de sanción disciplinaria conforme al reglamento disciplinario interno de la Federación, pero a efectos de delito, si hablamos de delito penal, para el Tribunal Supremo, en la sentencia que vio la luz ayer, no es delito, solo lo sería la conducta consistente en vender el propio partido para dejarse perder. Y por eso lo que hace la sentencia en definitiva es rebajar las penas impuestas, atendiendo a que no se había llevado a cabo la comisión del delito en 2 ocasiones, sino en una sola. Las penas impuestas son de prisión, que dependiendo del tiempo de condena y de los antecedentes puede llegar a cumplirse o puede haber una suspensión condicional, multas muy cuantiosas y inhabilitación especial para ser directivo de clubes o para ser futbolista profesional también en el caso de los jugadores. Ese es mi editorial. Es interesante porque finalmente sigue siendo llamémoslo un tipo disciplinario en FIFA, hablando de fútbol, porque sigue siendo, sigue considerándose amaño de partido. No sé si FIFA o el Tribunal Arbitral, que tiene varias sentencias sobre amaño de partidos, ha tocado el tema, pero que yo sepa, ese tipo disciplinario, llamémoslo así, no ha cambiado. No. Y en España también es una infracción disciplinaria. Es una infracción disciplinaria, tienes toda la razón. Predeterminar el resultado de los encuentros mediante precio. Y lo que ocurre es que además puede ser un delito penal. Algo parecido sucede en Italia con el dopaje. Sí, y en Colombia hay un tipo penal para dopaje. Bueno. En España es delito el dopaje, pero no lo puede cometer el deportista, sino solo su entorno. Los proveedores de sustancias. Sí. El deportista tiene reproche disciplinario, pero no reproche penal en el sistema jurídico español. Bueno,
Durante el Mundial lo hace mucho FIFA, no sé si con la intención de pasar un poco de agache. Se aprueban algunas cosas. Me acuerdo del Mundial de Brasil, se decidió que los jugadores de fútbol no podían ser considerados terceros en las transferencias internacionales y nacionales de jugadores. No me acuerdo si en Rusia hubo algo, pero en este mundial extraño, que a mí me gustó, pero que fue extraño, FIFA aprobó el nuevo reglamento sobre agentes de fútbol. Y me parece que es un documento fundamental. En realidad son cuatro documentos fundamentales, un reglamento y tres más que son unas preguntas y respuestas sobre el reglamento, unas preguntas y respuestas sobre el examen y temas de examen. Es decir, que hay material enorme para hablar. Es un tema jurídico y, como digo, se aprobó durante el Mundial. El reglamento entró en parte en funcionamiento el pasado 9 de enero, si no estoy mal, Rafa me corrige, y tiene un periodo hasta octubre de este año para que los antiguos agentes o intermediarios, como se quiera llamar, actúen. Pero vamos a hablar un poco, esperando a que Belén nos acompañe en el próximo programa, vamos a hablar un poco de la historia de este oficio que apareció en FIFA, no que apareció en FIFA, que lo reguló FIFA, pero que me parece a mí que tomó gran fuerza a raíz de la sentencia Bosman. La decisión Bosman le quita muchísimo poder a los equipos en la medida en que ya no pueden retener sus jugadores y ya, por lo tanto, no pueden negociar, si es que se puede hablar de negociar, no podían pactar cualquier salario, cualquier duración, sino que les toca a los equipos entrar a hacer el papel de empleadores, es decir, les toca entrar a negociar contratos de trabajo. Evidentemente el jugador, y es lo que quisieran los dirigentes hoy en día, el jugador no es la persona idónea, me parece a mí, para negociar contratos de trabajo por falta de conocimiento, por una relación, al menos en Colombia, muy dispareja entre el dirigente y el jugador, con ciertos tintes un poco exagerados de yo soy el que manda y usted solo le va a pegar patadas a un balón, pero la realidad es que por conocimiento del mercado, por utilizar mejor las oportunidades que le da, por tener un conocimiento más grande de las labores que hace, el agente de jugadores, como lo queramos llamar, agente, intermediario, acá se utiliza un término muy argentino que es el de el empresario, toma un papel fundamental. Ya yo conozco jugadores de 15 años que tienen un representante que no gusta. En el fútbol colombiano no gusta que un agente llegue a hablar con el dirigente sobre el contrato de trabajo, pero uno ve los torneos juveniles y lo que, por ejemplo, el torneo de Esperanzas de Toulon, Les Espoirs de Toulon, donde las tribunas son básicamente de intermediarios, agentes, ojeadores de los clubes, pero están allí. Entonces, pues no sé si será un mal necesario, yo creo que un mal necesario somos los abogados, no sé si será un mal necesario, pero apareció a raíz de la decisión Bosman un nuevo participante en el fútbol. La figura de la agente está muy regulada, muchísimo, en la Convención Colectiva del Béisbol Profesional. Todo está reglado en la Convención Colectiva, de manera que jugadores y equipos tienen claridad y está muy bien implementado el tema. En el fútbol no fue así. Hubo dos momentos, ya estamos en el tercero. Un primer momento donde FIFA tenía el control de los agentes. Un segundo momento donde supongo yo que por la cantidad de trabajo y la cantidad de problemas que llegaron, lo soltó a las federaciones, y vuelve este tercer momento donde lo vuelve a poner bajo su control. ¿Cómo fue el primer momento, llamémoslo así, Rafa, donde FIFA tenía un control y imponía una cantidad de condiciones importantes? Bueno, en la línea de lo que comentas, yo creo que al margen de la época que podamos
diferenciar en cuanto a la regulación de FIFA. La existencia de agentes en el fútbol es muy antigua. Sí. De siempre ha habido agentes, al igual que, por ejemplo, los artistas siempre han tenido sus representantes para negociar sus contratos, y al igual también que los empresarios suelen también servirse de agentes comerciales, por ejemplo, para introducir sus bienes y productos en otros mercados o en otros países. Lo que sí que es cierto es que hubo una época en la que no había regulación, hubo grandes jugadores que sus agentes, por ejemplo, eran sus esposas. Yo recuerdo Illner. a Bernd Schuster, un elegantísimo jugador alemán que jugó en los tres grandes de España, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid, y siempre decían los presidentes que las negociaciones con Gaby, que era su mujer, eran terribles, porque era muy, muy exigente, y luego ha habido muchísimos jugadores que sus agentes han sido sus padres también. Pero bueno, siempre ha existido también la figura del agente, igual que, por ejemplo, en los toros, que es algo muy español, sí. Tienen la figura del apoderado, y eso siempre ha existido. En cuanto a la regulación propiamente dicha en FIFA, en el nuevo reglamento, por ejemplo, tenemos una referencia histórica, porque el artículo 23 hace una referencia a los agentes que ya estaban en vigor que ya estaban en posesión, perdón, de una licencia en virtud de una versión anterior del reglamento. Entonces identifica todas las que hubo en ese artículo 23 y habla de que están en esa situación los agentes que hubieran obtenido una licencia en virtud de una versión anterior del reglamento de agentes de la FIFA, que sea la del año 91, 95, 2001 o 2008. Ahí se echa en falta la de 2015. Sí. La razón es que en 2015 no había un sistema de licenciamiento de agentes, sino que hubo un reglamento de intermediarios que solamente contemplaba un registro. Esto es, si hacemos una analogía con el derecho administrativo, el sistema tradicional y al que ahora se vuelve es un sistema de autorización. Tú necesitas, por ejemplo, para hacer una actividad, que la administración te dé una autorización o una licencia. Pongamos, por ejemplo, una licencia de taxi. Tú necesitas, no hay una libertad de comercio, sino que tienes que obtener una licencia de tu ayuntamiento para poder funcionar. Eso era lo que sucedía en todas estas, bajo el imperio de estos reglamentos que hemos citado, del 91, 95, 2001, 2008. El reglamento 2015 rompió con este sistema y estableció la libertad de actuación. Entonces bastaba una mera comunicación o declaración responsable. Lo único importante es que constases registrado y que hubiese un mínimo control de poder ver que eras una persona de reputación intachable. Pero ya no hacía falta la obtención de la licencia, el examen, etc. Por eso ahora hay unas disposiciones específicas para los agentes que sí que tuvieron una licencia en su día y que, por lo tanto, no van a tener un choque tan grande con este sistema, mientras que sí lo van a tener los que no tuvieron ningún tipo de examen ni necesidad de obtener una licencia, sino que bastó una mera declaración para quedar inscrito en el registro de intermediarios. Esos van a tener un régimen distinto y, efectivamente, como decías, en cuanto a las fechas, las tengo aquí apuntadas porque, de nuevo, he contado con la ayuda preparando la documentación y la materia de Nerea Vilela, que es a la alumna que sigue haciendo las prácticas en el despacho del máster de acceso a la abogacía, que me ha hecho de nuevo un fantástico resumen. La podemos invitar, Rafa. La invitamos, pues, al próximo programa la invitamos. Por supuesto, Claro. yo se lo traslado. Listo. Y aquí tenemos una diferencia, por ejemplo, entre hay ciertos artículos del 1 al 10 y del 22 al 27 que ya entraron en vigor el pasado día 9 de enero, mientras que el resto de artículos, como bien apuntabas, entrarán en vigor el 1 de octubre de 2023. Y por esa misma razón, el mismo reglamento establece una fecha tope hasta la víspera de ese día, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2023, para que las federaciones miembros introduzcan su propio reglamento nacional de agentes para adaptar todos estos principios. Sí, a ver, yo me acuerdo muy bien cómo era el programa de licenciamiento de FIFA hasta el 2015.
que creo, y en eso me corriges tú, Rafa, fue estudiado por la Comisión Europea por algún tipo de discriminación, pero básicamente antes para acceder a la licencia de agente de jugadores había que hacer un examen, se hacían dos exámenes al año, en febrero y en agosto, si no estoy mal, febrero y septiembre, un examen de 20 preguntas, de las cuales 15 las hacía FIFA y 5 las hacía la Federación Nacional, que las 5 de la Federación Nacional tenía que ver con legislación civil, tema personas, contratos, y las otras 15 tenía que ver con el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores y el reglamento de agentes, le permitía a los abogados actuar como agentes de jugadores, con unas salvedades que no se podía acudir a la FIFA, a la Comisión del Estatuto del Jugador, para hacer reclamaciones por incumplimiento de sus contratos. El examen, repito, era de 15 preguntas, de 20 preguntas, 15 y 5. Si se aprobaba, había que constituir una póliza. Decían varias pólizas, pero al menos en Sudamérica solo era una póliza de una firma argentina, no me acuerdo qué se llamaba, pero además era una sola persona la que podía constituir esas pólizas, o un aval bancario que por razones de costos no se utilizaba, se constituía la póliza, se pagaba, y con la póliza, con la firma de la aceptación del código deontológico y con el examen aprobado, el candidato podía llegar a ser agente. Esta obtención de la licencia permitía que el agente, obviamente, trabajara, era un agente FIFA, y ahorita te tengo que hacer una pregunta, Rafa, porque acá cuido bastantes cosas. Era un agente FIFA y por lo tanto su licencia era mundial. FIFA expedía la licencia de agente de jugadores de la federación tal, pero era un agente mundial, y por lo tanto, en el momento en que hubiera algún conflicto con un club o con un jugador, podían acudir, si tenía una dimensión internacional el conflicto, podían acudir a Cámara de Resolución de Disputas, y posteriormente se podía llegar al Tribunal Arbitral del Deporte, en la medida en que, como el Tribunal Arbitral del Deporte es entidad de segunda instancia de este tipo de conflictos y de cierre, y se podía llegar. Entonces, tenía varias características interesantes. Uno es que era limitado el examen. El examen no era difícil. Yo preparé a varias personas, pero había que hacerlo, había que pasarlo. Me cuentan que en algunas federaciones, inclusive a algunos candidatos les daban las respuestas, o por lo menos las preguntas. Entonces, allí había cosas de esas muy del fútbol. Había que pagar, pero tenía la posibilidad de ver resuelta la controversia de manera mucho más rápida, como es la de FIFA y la del TAS. Me acuerdo 1 o 2 casos de Del Bosque. Muchos agentes españoles trabajan con eso. Creo que hubo algo con Milito, pero no me acuerdo si era un tema de agentes o del jugador, pero ha habido eso. No sé por qué lo acabó FIFA, pero un sistema que depuraba mucho el mercado, no era tan fácil obtenerlo, aunque sí se obtenía. En Colombia empezaron 4 agentes, y yo no sé cuántos estará ahorita, pero hay muchísimos. Hacía que el mercado pues estuviera más depurado. No sé si era un poco discriminatorio, sobre todo en razón del dinero que había que gastar en la póliza, que era un dinero importante, pero funcionaba. Yo no sé por qué FIFA renunció a este control. ¿Tú sabes, Rafa? Lo desconozco. No sé si quizá pensaron que podía ser contrario al derecho comunitario, esos temas que apuntabas antes, o no sé, igual fueron sugerencias que emanaron del propio... Yo creo que seguramente el derecho comunitario, que tiende... Todo este sistema que comentaba antes de la declaración responsable y la comunicación previa como alternativa al régimen de autorización previa, obtención de licencia, es cierto que viene del derecho comunitario. Por ejemplo, en el derecho administrativo español se modificó a raíz precisamente de la Directiva de Libertad de Servicios. Es decir,
solo por una norma con rango de ley y en virtud de razones de interés público se podrá limitar la actividad económica privada. En todo aquello que no esté suficientemente motivado, que haya razones de interés público que así lo exijan, habrá libertad de comercio. Y así, por ejemplo, con el caso de los taxis, pues comenzó este conflicto con las VTC, ¿no? Los servicios tipo Uber, Cabify, que antiguamente no existían. Todo viene de esa legislación comunitaria. No descarto, no me consta, pero no descarto que por influencia de esa legislación también FIFA, que está muy cercana geográficamente, aunque Suiza no forme parte de la Unión Europea, está totalmente rodeada y no es ajena a todo esto, y sus miembros principales están constantemente sometidos al escrutinio de las instituciones comunitarias, no descarto que tuviesen en mente que quizá ese sistema de mayor libertad, de no precisar una licencia y bastar con una declaración responsable que pudiera controlarse a posteriori si había o no había esa reputación intachable, fuese suficiente para satisfacer así mejor los intereses y los objetivos y la finalidad definitiva de la legislación comunitaria. No lo descarto. Yo creo que esa fue una de las razones. La segunda razón, evidentemente, es que, y lo que viene, yo creo que ojalá Emilio García esté preparado, lo que viene va a ser una andanada de procesos, porque si hay una relación que se presenta para toda clase de conflictos económicos, y ya vamos a ver cómo acaba de haber problemas económicos y problemas disciplinarios, es la relación agente-jugador, agente-club, agente-jugador-club, agente-club-club. Porque se presta para muchas cosas. Pero bueno, a partir del 2015 FIFA dijo, yo ya no voy a ser el que da las licencias, no sé si es licenciatario, ¿sí? Sino que básicamente lo que dijo es... Licenciante. Lo que dijo es, señores federaciones nacionales, básicamente pidan unas informaciones generales, nombres, domicilio, nacionalidad y una certificación de buena conducta, que básicamente en Colombia al menos es un certificado de no antecedentes penales, fue lo que pidió la Federación Colombiana de Fútbol, y 2 recomendaciones de personas allegadas al fútbol, que es cualquier persona, es decir, un periodista, un abogado, un jugador, un dirigente de un club y poco más. Se pagaba muy poco dinero, creo que un salario mínimo, si no estoy mal, o no más de 2, si se es persona natural o si se hace para persona jurídica, y con una foto se lograba el carnet de agente y por lo tanto se puede traer. Pero ahí había un problema, y el problema es que muchas personas decidieron empezar a registrarse en varias federaciones nacionales porque, por ejemplo, el intermediario, en ese caso era intermediario, registrado en la Federación Colombiana de Fútbol, decían ellos, no podía trabajar o no podía hacer un negocio con un club español. Entonces lo que hacían es que se registraban en Colombia y en España. ¿Pasó algo así allá, Rafa? Por lo menos en Colombia pasó eso. El tema internacional lo desconozco, pero sí que es muy habitual que los agentes utilicen fórmulas de colaboración con agentes de otros países. No sé si pero entonces te decían que si venía un intermediario registrado en España, el señor Rafael Alonso, que es un intermediario registrado en España, no podía venir a hacer un negocio a Colombia porque no estaba autorizado para eso. Entonces al señor Rafael Alonso le tocaba, y no sé si lo podía porque no sé si era para nacionales colombianos, pero había todo este tipo de conflictos y todo este tipo de, yo digo picaresca, pero otros dirán de casos en los que por la nacionalidad de la gente y esto no se podía. Pero, repito, con la licencia FIFA de antes de 2015 no había ningún problema. Desde luego, perdona que te interrumpa, en un sistema de licencias, como era antes, igual que los futbolistas y los entrenadores no pueden tener 2 licencias simultáneas en más de un país,
los agentes como una parte más del sistema tampoco deberían poder. Cuestión distinta es que estén habilitados para participar en una operación internacional, pero desde luego lo que no tendría quizá mucho sentido es ser un agente licenciado en España e irme a Colombia a ejercer de intermediario en una transferencia de un jugador colombiano, de un club colombiano, de un club colombiano, porque ahí la dimensión económica brilla por su, internacional brilla por su ausencia, ¿no? Sí, pero bien, eso pasó. Al retirar FIFA la licencia FIFA, pues se acaba la posibilidad de acudir a la Comisión del Estatuto del Jugador a resolver los conflictos. Y la justicia ordinaria entró a trabajar. En Colombia las cámaras de comercio intentaron, y la Cámara de Comercio de Cali específicamente lo tiene muy bien montado, creo que ya le queda muy poco tiempo, intentaron sugerirle a los contratos y a los agentes colombianos y a los abogados que incluyera una cláusula compromisoria para resolver el conflicto en la Cámara de Comercio de Cali. En la de Bogotá también hay algo no tan bien, no bien o mal, sino no tan completamente implementado, que le permitía a la gente, al jugador y al club acudir a la Cámara de Comercio en un proceso arbitral, que indudablemente es mucho más rápido. Si no, había que acudir a la justicia ordinaria del juez civil del circuito, y que yo sepa, hasta ahora no hay ningún fallo, ni siquiera en primera instancia del tema, porque no es fácil. No es fácil cobrarle a un jugador, no es fácil cobrarle a un club por un proceso de intermediación. En España, ¿qué ocurrió cuando sale la Cámara o la Comisión del Estatuto del Jugador y cómo se solucionaron los conflictos? En España la vía deportiva siempre ha funcionado muy bien, la vía federativa, Sí. Porque los agentes, ante una situación de impago de la comisión por parte del jugador o ante una extinción del contrato por parte del jugador y pedir que se le declare el derecho a cobrar la comisión por una operación en la que no intervino, pero estando vigente todavía su contrato, porque el jugador cambió de agente, por ejemplo, antes de extinguirse el contrato. Todo eso, los agentes han tenido siempre la posibilidad de plantearlo ante un órgano interno de la Federación Española de Fútbol, que es un órgano que decide aquellas reclamaciones entre clubes, entre jugadores y clubes, y entre agentes y jugadores o agentes y clubes. Entonces, la gran ventaja que presenta eso es la ejecución de la resolución que dicte ese órgano, que se llama el comité jurisdiccional. ¿Por qué? Porque a diferencia de un órgano judicial en el que la condena dineraria, a ver si se cobra o no, a ver si le encuentran bienes al condenado, en el comité jurisdiccional el incumplimiento de las resoluciones del comité jurisdiccional constituye por sí una infracción disciplinaria que puede traducirse en la suspensión temporal de licencia del jugador que incumplió la resolución del comité jurisdiccional que le obligaba a pagar X cantidad a su antiguo agente. De manera que, una vez que se incoaba un expediente disciplinario al jugador incumplidor, el nuevo club del jugador era el principal interesado en evitar que se pudiese llevar a cabo esa sanción, porque al final era otro perjudicado directo que no podría contar con ese jugador para ser alineado durante X fechas. De manera que muchas veces incluso este sistema hacía que el nuevo club del jugador se convirtiese en garante y principal interesado en solventar la deuda, claro, que después ya buscaría la fórmula de recuperar en cómodos plazos a costa del jugador mediante deducciones de su salario, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema que además sigue vigente, que es idóneo para el agente. Pero claro, para poder ir a este sistema tienes que ser un agente que está dentro del sistema. Es decir, tenías que ser o en su momento un agente con licencia o en este periodo un intermediario registrado. Si uno no está dentro del sistema no puede acceder al comité jurisdiccional. No debería haber agentes fuera del sistema, porque sabemos que las reglamentaciones disciplinarias sancionan a los jugadores y clubes que
cuenten con los servicios de intermediarios no registrados, pero sabemos qué sucede. Muchas veces lo disfrazan diciendo que sus servicios no son de intermediación, sino que son de asesoramiento o otro tipo de servicios complementarios. ¿Qué hacen esos agentes que están fuera del sistema federado? Pues van a los tribunales de justicia. Y lo curioso es que muchas veces en los tribunales de justicia el jugador o el club se defiende diciendo es que este agente incumplió todo porque el contrato que me hizo firmar es contrario a las disposiciones de FIFA. Por ejemplo, porque excedió la duración máxima y me impuso una prórroga automática y en unas condiciones que era imposible ponerle término, o que son unas comisiones abusivas por encima de las recomendaciones de FIFA, o que tenía conflictos de intereses y no me advirtió. Es decir, que el primero que incumplió sus deberes fue el propio agente. Claro, el agente se defendía diciendo yo no soy un intermediario registrado, a mí las normas de FIFA no se me aplican. Sin embargo, hubo un giro de la jurisprudencia y cada vez son más proclives los jueces españoles a tener en cuenta esas reglamentaciones de FIFA, aunque sea como la costumbre, que es también una fuente del derecho y que se suele tener muy en cuenta también en el derecho mercantil. En el derecho mercantil, por ejemplo, tenemos a los agentes de comercio. Sí. Muchas veces se atiende a la costumbre del lugar, cuando no hay una ley, ¿no? Bueno, pues haciendo una analogía, los jueces decían, si la costumbre en el fútbol es que los contratos no duren más de X años o que la comisión no sea superior y este señor incumplió todo eso, pues veo que este contrato es contrario a la costumbre. Y entonces modulo o señalo que no hay obligación de pagar comisiones por esa operación. Se daba una curiosa acercamiento de la justicia ordinaria a las reglamentaciones deportivas, siquiera fuese con ese valor de costumbre en el sector. Interesante. Acá no funciona eso, pero muy bien. Bien, pero los agentes empezaron a tener poder. Esa sí es una sensación mía. Empezaron a tener un poder descomunal. Yo conozco dos, pero hay muchos en Colombia, hay 2 o 3 también. Pero la figura de Jorge Méndez y de Mino Raiola, que ya murió, empezaron a tener un peso importante. Creo que este señor Jorge Méndez puede estar equivocado, pero se inventó los fondos de jugadores, el fondo Doyen o Doyen, y Raiola también tenía unas posturas bien, llamémoslo interesantes, bien odiosas, y FIFA se dio cuenta que el poder de los agentes era absolutamente descomunal, pero más que el poder, el dinero que ganaban, y ya sabemos que a FIFA no le gusta que, salvo los jugadores, que nadie más gane mucho dinero. Y esto no gustó y empezaron desde hace unos 3 años, tal vez, Rafa, a amenazar con un nuevo reglamento. Todo el año pasado y tal vez el antepasado, en plena pandemia, nos decían que ya va a salir el reglamento, que vuelve la licencia FIFA y pues al final salió un reglamento que ya está expedido en todos los idiomas FIFA, está en español, que tiene varios temas, es muy didáctico, me gusta el reglamento. Dice, reglas generales, convertirse en un agente de fútbol, ejercer de agente de fútbol, derecho y obligaciones del cliente, divulgación y publicación, disputas, asuntos disciplinarios y disposiciones finales. Como se ve, es un reglamento, a mí me gusta, es casi una cartilla, que tiene muchas características muy especiales que vamos a empezar a tratar en el próximo programa, pero que vuelve a un sistema de licenciamiento FIFA. Me gusta muchísimo que tiene un proceso de formación continua. Parece que los agentes van a tener que por lo menos acreditar una serie de créditos, dicen ellos, de estudio permanente para que la gente esté permanentemente actualizado en su oficio. Y además a los agentes que trabajen con menores les van a pedir una formación continua especializada en representación de menores. Sí, señor. No hay póliza, que yo sepa, no hay una póliza, pero
hay una serie de requisitos importantes. Hay un examen que lo hace FIFA. No lo hacen las federaciones. Seguramente se podrá hacer en la sede de la federación. No sé, porque ya una de las pocas cosas que nos dejó la pandemia es la posibilidad de hacer conferencias y exámenes de manera remota. No sé cómo ir a hacer. Prontamente va a haber examen, pero es todo un nuevo reglamento. Ya no pueden, y me dejaste pensando, Rafa, ni los padres, ni los hermanos, que yo haya visto, ni las esposas ejercer como agentes de sus hijos, hermanos o cónyuges de esposas o esposos, obviamente para evitar el tema de género. ¿Y qué pasa con nosotros, los abogados, que antes estábamos también como otra excepción? Antes? No, señor, no la he visto. ¿Tú la viste? No, pero bueno, tampoco tenemos tiempo para andar exhibiendo vídeos de jugadores de club en club, ¿no? Entonces, eso es un reglamento nuevo. Ya la próxima semana vamos a hablar con Belén y con la asistente de Rafa para que haya un equilibrio de género, y empezaremos con reglas generales: convertirse en agente de fútbol, ejercer agente de fútbol, derechos y obligaciones, divulgación y publicación, disputas, asuntos disciplinarios y disposiciones finales. Es un reglamento muy interesante, pero que además ya está caminando, y ya en febrero hay que empezar a entregar documentación para convertirse en agente. Rafa, muchas gracias. Hemos crecido de 11 artículos que tenía el reglamento de 2015 a 28 que tiene el nuevo reglamento. Más dos anexos. Más que doblado, Sí. el número de artículos, y alguno con 13 y 14 apartados. Tenemos mucha materia aquí para próximos programas. Hay mucha materia. Listo, Rafa, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo a todos, Luis, y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.